La grabación está dando inicio. Secuencia 3M49 del jueves 14 de octubre. Entonces iniciamos el pase de lista. Andrade Ortega Oscar. Profesor, él me envió un mensaje que está en revisión de ETS. Está en revisión de ETS. Bueno. Castañeda Alanís. Presente, buenos días. Buenos días. Montserrat Cortés. Montserrat Cortés. Falta. Alexis Díaz. Presente, profe. Buenos días. Eduardo Rómulo. Presente, profe. Buenos días. Yafet Abdi. Presente, profe. Ok. Mariana Antonia. Presente, profe. Gracias. Jonathan Omar. Presente, profe. Ok. Estefanía Jiménez. Presente, buenos días. Buenos días. Jesús Alfredo Mata. Presente, profe. José Mario Moreno. Presente, profesor. Buenos días. Contigo tienes 3, ya 5 faltas, tú ya no puedes faltar ni llegar tarde si no eres baja. Ok, profe, sí. Luis Eric Mújica. Presente. Axel Isaac. Axel Isaac. Presente. Correcto. Justin Gabriel. Justin Gabriel. Presente, profe. Presente. Tú tampoco ya puedes faltar y no puedes llegar ya tarde, tú estás ya en el límite. Le mandé mensaje al grupo, profe, de que no servía mi micrófono hace 1 y 2 clases, pero no me respondió. Pero no tengo mensaje por el WhatsApp. Ni Por eso el correo. grupo del WhatsApp. Ok, ni nadie me avisó de eso. Ok, Ivonne bueno. Rangel. Profe, es mi compañero que le comentó que tuvo un proceso dental y no puede hablar, pero ya Ok. levantó la ¿Ya está manita. aquí? Sí, ya levantó la manita. Ya levantó la mano, ok, correcto. Gracias. Ya vi tu mano levantada, gracias. Carlos Andreu. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Amatisa está justificada, tiene la cuestión de que está enferma. Rosa Isis. Presente, profe. Gracias. Carmen Salazar. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Buenos días. José Antonio San Juan. Presente. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Carla Isabel. Presente, Carla profe. Isabel. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Ali Guadalupe. Ali Guadalupe. Falta. Eric Damián. Presente, profesor. Buenos días. Sí. Chéqueme, por favor, lo de esta Sánchez Alegría Ali Guadalupe, ¿no? Creo que por ahí tenía un detalle o algún problema, pero no recuerdo ahorita. ¿Alguien sabe algo? No. Esos equipos de trabajo no me están funcionando, porque supone que deben estar entre ustedes apoyándose y revisar qué pasa. Abraham Ulises Vejero. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Eri Yopio. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Y César Zagal. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Bien, pues vamos a comenzar con la clase. La vez pasada estuvimos viendo algo de los Incoterms. ¿A qué se refiere eso, Axel Isaac? Incoterms son como términos que se ocupan entre exportador e importador para facilitar los trámites. Okay, ¿cuáles son esos Incoterms? ¿Y qué significa cada uno? Eso ya entra en el aspecto legal, más que ustedes que son cadena de suministros, eso deben de manejarlo y bien. ¿Te acuerdas de ellos o no te acuerdas? ¿No? Son 11, pero
Ya esos debes de manejar, debes saber de qué trata cada uno de ellos. Repito, ustedes son cadena de suministros. Entonces aquí vamos a ver esta parte. Entonces voy a compartir. Voy a pasarle lo que es un video. Quiero que le presten atención, por favor, tomen nota. Está puesto dentro de lo suyo. Y vamos a comenzar con esta parte. Hey, ¿y para cuándo el envío? Hace un rato que estás ahí, yo no me muevo. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? Sí. ¿El exportador Mi sonido. o el importador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Son los llamados Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés ICC, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020. Tomen nota de las fechas que ha habido los cambios, porque vamos a entrar con el 2020. Y está la International Chamber of Commerce, o sea, la Cámara Internacional de Comercio. Cuando lo tengan me avisan. Tengo 5 anteriores al vigente que es 2020. ¿Ya lo tienen? Listo, profe. Ok, nada más déjenme compartir, que me están pidiendo una liga. Dejen compartir primero, me retiro esta parte. Tiene una conexión ahorita, otra vez. Cuando algo va mal, los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos. Cópienlo, por favor, los 11 Incoterms, las abreviaturas. Son 11. Cuando los hayan copiado y para que adelante estén viendo las definiciones. XW, FCA, FAS, FOF, CPT, CFR, SIP, SIF, DAP, DPU y DDP. El nuevo es el DPU. Cuando los tengan me avisan, por favor. Todo esto pertenece a la parte de legislación. Listo, profe. Ok. Y trámites que conforman una operación de compra-venta internacional. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace a cargo de los costes
quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. Es importante mencionar que el uso de los Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compraventa es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación internacional. Voy a aumentar el volumen. Glosario. País de origen. El país del exportador o vendedor. ¿Escuchan bien? País de destino. El país del importador o comprador. Proceso de elaboración y revisión de los Incoterms 2020. Tomen nota de esta parte, por favor. En la parte superior está exportadores, importadores, logística y aduanas y lo que son los bancos. ¿Por qué? Porque es la parte de financiamiento. De ahí pasa a lo que son los comités nacionales miembros del ICC. Y de aquí se baja para lo que son los grupos ya de la redacción de lo que fue la norma, que son 10 miembros. ¿Qué países intervienen? Lo pueden ver del lado izquierdo, que es toda la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China y Turquía. Del lado derecho, la formación hay 7 elementos jurídicos, o sea, 7 comités jurídicos y 3 de logística y aduanas. Y la elaboración, en el caso fue abril de 2017, mayo de 2019, y publicación en septiembre de 2019, para que entre en vigencia a partir de enero de 2020. Y esto va a ser vigente hasta diciembre de 2029. Cuando lo copien me avisan. ¿Ya tomaron nota? Sí, profe. Ok, adelante. En la siguiente imagen, podemos observar cómo fue el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms en su versión 2020. Primero tenemos a un grupo redactor conformado por 10 miembros. Tenemos a comités nacionales miembros del ICC, entre ellos exportadores, importadores, logística y aduanas y bancos. Luego tenemos los países: la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China y Turquía. Luego en la parte de formación tenemos 7 en el área jurídica y 3 en el área de logística y aduanas. El proceso de elaboración inició en abril del año 2017 y finalizó en mayo de 2019. La publicación fue en septiembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterms 2020 se pueden clasificar de 3 maneras. Número 1, según el transporte, sea en contenedor, multimodal o solo por barco, granel. Número 2,
pago del transporte principal. Y número 3, transmisión de riesgo en el transporte. Importante, en los Incoterm 2020 el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Hace 20 años se utilizaban las siglas E, F, C y D para escoger el Incoterm correcto. Esto llevó a muchas confusiones. Ahora, la Cámara recomienda que se utilicen en el siguiente orden. Para cualquier modo de transporte o polivalente, se utilizan los Incoterms en fábrica, EXW, francotransportista, FCA, transporte pagado hasta, CPT, transporte seguro pagados hasta, CIP, entregada en lugar, DAP, entregada en lugar descargada, DPU, entregada derechos pagados, DDP. Para transporte marítimo se utilizan los Incoterms: franco al costado del buque, FAS, franco a bordo, FOB, coste y flete, CFR, coste seguro y flete, CIF. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los Incoterm según los 3 criterios que hemos visto anteriormente: tipo de transporte. Tome nota de esta tabla, aunque van a tener el video, que es importante, si pueden ya de una vez tenerlo, adelante. Les doy unos minutos para que copien. Y me avisan cuando hayan acabado esta tabla. Cuando terminen me avisan.
¿Ya listos? Ya casi, profe. ¿Continúo? Ya, profe. Sí, profe. Pago de transporte principal y transmisión de riesgo en el transporte. Vamos a ver cada uno de ellos. X-World. Tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm FCA. Tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión del riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CPT. Tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CIP. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm DAP. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DPU. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DDP. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm FAS. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm FOB. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CFR. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CIF. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterms recomendados para cada tipo de transporte. Transporte terrestre se recomienda. Hey, ¿y para cuándo el envío? Hace un rato que estás ahí, yo no me muevo. Ah, y fíjate cómo me vas a enviar. No quiero estar horas en un locker o paseando por toda la ciudad. Después llego y todo el mundo con cara larga. A nadie le gusta esperar. Que el envío no... FCA, DAP y DPU.
Para el transporte marítimo se recomienda FAS, FOB, CFR y CIF. Para el transporte aéreo se recomienda FCA, CPT, CIP, DAP y DDP. Para el transporte por ferrocarril se recomienda FCA y DPU. Y para el transporte multimodal se recomienda X-World, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Responsabilidad aduanera en el país de exportación, países de tránsito y país de importación. Incoterms, X-World. Para el caso del X-World, la responsabilidad aduanera corresponde al comprador o al importador, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Incoterms FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF. La responsabilidad aduanera en el país de exportación corresponde al vendedor y la responsabilidad aduanera en los países de tránsito y países de importación corresponde al comprador. Incoterms DAP y DPU. La responsabilidad aduanera en el país de exportación y los países de tránsito corresponden al vendedor, mientras que la responsabilidad aduanera en el país de importación corresponde al comprador. Incoterms DDP. La responsabilidad aduanera corresponde al vendedor, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Glosario. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Carga y descarga. Las expresiones carga y descargas se refieren a las operaciones que realizan por cuenta del importador o exportador antes o después de efectuarse el transporte principal. Secuencia en el reparto de los costos entre comprador y vendedor. Lugar, país de origen. En el país de origen se encuentra embalaje y verificación, carga en las instalaciones del vendedor, transporte interior en origen, trámites aduaneros de exportación, coste de terminal en origen. Lugar, internacional. Se encuentra el transporte principal, el seguro del transporte de la mercancía. Lugar, país de destino. Se encuentra los costes de terminal en destino, trámites aduaneros de importación, transporte interior en destino y descarga en las instalaciones del comprador. La Cámara de Comercio Internacional, en la versión de Incoterms 2020, recomienda algunos Incoterms a utilizar con transporte marítimo si la mercancía viaja en contenedor. Estos son: utilizar FCA en vez de FOB, utilizar CPT en vez de CFR y utilizar CIP en vez de CIF. En cuanto a la composición de los Incoterms, a la hora de detallarlos en un contrato de compra-venta, se debe hacer de la siguiente manera. Primero, indicar el Incoterm, ejemplo, CIF. Segundo, indicar el puerto o lugar de entrega, ejemplo, Miami. Y tercero, indicar la versión, ejemplo, Incoterm 2020. Vemos en la siguiente imagen algunos ejemplos del uso correcto de los Incoterm 2020 en relación a Incoterm polivalentes. Por ejemplo, vamos a tomar el Incoterm de primero debemos de el puerto de Valencia y por último la versión de Incoterms 2020. Esto es clave a la hora de colocarlo dentro del contrato de compra-venta en la cláusula de entrega de la mercancía.
Bien, ¿tomaron nota de esto? De aquí pues van a venir por lo menos lo que sería la simbología de lo que corresponde a esos Incoterms. Repito, como ustedes son cadena de suministros, pues seguramente en algún momento van a estar en los mecanismos de importación y exportación de productos y entra en el aspecto legal. ¿Preguntas sobre esto? Eric, Damián. Sí, profe. No, ahorita ninguna duda. Ok, entonces por lo menos ya cuando vean los 11 Incoterms, pues ya podrán manejar adecuadamente de qué trata al menos todo esto. Y en su momento a lo mejor se van a la parte de aduanas o parte de una empresa que exporta, importa, pues ahí viene eso. Si se pueden fijar, también ahorita compartí con el ingeniero Bojorquez, porque tenemos la carrera de ingeniería ferroviaria. Y entonces ahí con los compañeros de esa carrera, pues también va a ser importante que estén manejando esto, sobre todo por la propia cuestión de manejo de materiales. A ustedes les queda pero clavado por ser cadena de suministros. Entonces aquí es donde viene toda esta etapa. Ok. Vamos a revisar algo para lo que es del examen. Nos vamos a lo que corresponde materiales de vidrio. Y nos vamos a ir a... Ahorita les marco el capítulo. Vidrio. Si vemos en la parte de lo que es vidrio, es el capítulo 5. Revisen capítulo 5, por favor. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan me avisan, por favor. Capítulo 5. Ya, profe. Correcto. De ese capítulo 5, que le pido que lo lean, voy a dar énfasis en algunos puntos. Vea la página 5.2.12. La 5.2.12, el punto fuerte es donde está la figura 5.20. Y aquí hablaríamos de la nomenclatura de las diversas partes de un envase de vidrio. Entonces, lo que les pido ahorita es que vayan a su alacena, a su despensa y tomen algún frasco de vidrio. Uno de mermelada, mayonesa, un Nescafé, cualquiera envase que sea de vidrio. Entonces vayan por él, por favor, porque aquí los veo nada más clavados en la computadora y después no van a estar notando de qué se trata esto. José Antonio San Juan, ve por tu material, por favor. Igual Estefanía. Necesito un envase de vidrio que lo estén mostrando ante la cámara. Igual Rosa Isis. Un envase de vidrio, ok, perfecto. Nada más espero unos segundos para que completen sus compañeros. Ya, Carla, Isabel, ¿ya tienes? Ok. Entonces, ya están regresando. Entonces, identifiquen, por favor, primero de arriba abajo lo que sería la corona. La corona, si van a ver la figura también 5.21, son tipos de corona. Cada quien va a identificar su tipo de corona. Si es una corona de cuerda, cuerda corta, cuerda larga, lo que llamaríamos un twist off, lo que es pry off. ¿Qué tipo más o menos tienen? Debe estar identificada con cualquiera de las que están en la figura 5.21. ¿Qué más tenemos de una botella? Pues el cuello, sobre todo si ven la figura de la derecha. Alguna compañera ya presentó lo que corresponde como versión de la derecha. Y entonces estamos viendo sus componentes, ¿no? La superficie de sello, su cuerda, su anillo de transferencia, su línea de separación, corona-cuello. En el lado izquierdo pues tenemos lo que es propiamente el cuello,
En el lado derecho también el cuello es mucho más cortito el cuello. El hombro, que es donde hay un cambio de dimensiones de lo que es el grosor. Propiamente el cuerpo de la botella o de lo que sería la tapa que están teniendo ustedes. El talón y el fondo para cada una de ellas. Entonces aquí es identificación que ustedes están teniendo. Bien. Entonces, si ya lo tiene identificado, pues vamos a poder estar observando algunas otras características. Repito, lo que pido es leer el capitulado. Y en la parte usualmente del fondo del envase que tienen ustedes, vayan a la página 5.2.11 y vean el fondo de su botella. Usualmente de que debe de marcar algunos numerillos, que es la figura 5.2.19, el fondo de la botella. A veces lo que debe estar indicando, si van a ver los números, si tiene lo de número de molde, a veces viene el logotipo del fabricante, el número de planta, si es que está en una planta, y una fecha de manufactura. 97 es el año del 97, viene siendo 97. No todos lo tienen, pero usualmente el fondo de botella pues me está ayudando, y eso a veces ayuda para saber, por ejemplo, cuando son botellas de vino, pues si no están a su vez metiendo cachirul, pues entonces es una parte de identificación si realmente lo que nos están dando de producto es ese ejemplo o no, o sea, es real o no es real. Importante que sepan, en algún momento lo van a poder trabajar, que existe por tipo de coronas, hay un número de serie, dependiendo del tipo de corona. Claro, eso no se lo van a aprender ahorita, pero sí que sepan identificar que está en la página 5.2.13. ¿Sí? Entonces le pregunto a alguien de los que vio de la figura 5.19, si alguno vio en el fondo de de lo que es el fondo de su envase, si encontraron alguna numeración. Sí, yo encontré dos. Bueno, me apareció creo que el número de molde y el número de planta. Ok, perfecto, ya pues tenemos un dato. No te pone el año, ¿verdad? No, Profe, ¿verdad? tengo Dime. una duda. Por ejemplo, igual en el fondo del envase también viene como que grabado números en negritas. Pero esos números, ¿qué representan? Porque los que acabo de leer igual son de aquí del fondo. Puede ser número de identificación dentro de la planta, que es una relación de su tipo de producto, pero eso es específico para la empresa. Ok, gracias. Ok, ahora vámonos a algo que sí va a venir para el examen. Ya saben ahorita identificar la botella de vidrio. Vean a la página 5.2.15. Y ustedes van a encontrar, a lo mejor si tienen por ahí un Nescafé, pero de diferente tamaño, o una botella de mayonesa de diferente tamaño, una chica y una grande de la misma marca. Acá viene algo que se llama, que es el punto 13, repito, página 5.2.15. Y viene cubicación de envases. Si ustedes ven la figura 5.23, un ejemplo de envases, pero con diferentes capacidades y la misma forma. Que se puede repetir si yo veo la figura 5.24, que es una cubicación de un envase para obtener otro, pero de diferente capacidad. ¿Qué datos tiene las medidas? Pues tiene una diagonal, tiene una altura, tiene un diámetro. ¿Ya se fijaron en eso? Repito, página 5.2.15. Sí, profe. Ok. Y entonces me voy al problema. En la página 5.2.16. En algún momento, ¿ustedes se acuerdan cuando llevaron primaria lo que era la parte de las fórmulas de geometría? Bueno, pues aquí es donde vamos a ver una aplicación, porque a lo mejor uno cuando estaba en la primaria dice, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Cuándo lo voy a usar? Aquí es donde. Esto es para un envase cilíndrico, el volumen exterior, ¿cómo queda definido? La fórmula de volumen, hablo de un cilindro. Volumen pi por
lo que corresponde diámetro sobre 2 elevado al cuadrado por la altura. Entonces a lo mejor ya están haciendo memoria cuando llegaron a ver eso en alguna vez en la primaria. Eso por lo menos yo lo vi en tercero de primaria, se repitió en quinto de primaria. Y después pues en secundaria otra vez se repetían a veces algunas de las fórmulas y uno decía, pues a mí ¿para qué me está sirviendo esto, no? Yo voy a ser ingeniero industrial y eso ¿qué tiene que ver conmigo? Pues sí, sí tiene que ver mucho, inclusive para la parte de los médicos, la parte de los químicos farmacobiólogos y demás cuando estamos embotellando nuestros medicamentos. Bueno, de esta fórmula que estoy teniendo del envase cilíndrico, pueden estar viendo todo lo correspondiente para poder despejar el valor de D minúscula. Fíjese dónde está D minúscula, es una raíz cúbica de 1.273 que sale ya como constante que multiplica el volumen entre FDR y FDR es el factor de relación que se refiere a la relación de la altura del frasco actual entre el diámetro del frasco. O sea, altura del frasco actual entre el diámetro del frasco actual. Un poquitito abajo está la nomenclatura. D minúscula, H minúscula, V grande y FDR. ¿Ya lo identificaron? Bueno, y me voy a un ejemplo de aplicación parecido a lo que pongo en el examen. Sería, tiene un frasco con un diámetro de 100 milímetros y una altura total de 166 milímetros, altura total que llega hasta la parte superior de lo que sería pues la tapa, pues donde voy a colocar. Entonces una altura de 166 milímetros y se requiere un nuevo frasco con la misma forma, pero ahora con una capacidad de 600 centímetros cúbicos. Si se fijan ustedes, del dato original yo no tengo el volumen. ¿Sí? ¿Pero qué sí tengo? Bueno, tengo una altura, H minúscula, que son 166 milímetros. Tengo un diámetro, D minúscula, de 100 milímetros. Y puedo obtener F subíndice R, que sería el factor de relación. ¿Cómo saco el factor de relación? Pues sería la altura, H minúscula, entre D minúscula, que se refiere al diámetro. Y entonces saco mi factor de relación, 1.66. Esa es una constante. Ya sabemos cómo sacamos ahora sí, ¿verdad? El factor de relación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces yo lo que quiero determinar pues es el valor de D minúscula. ¿Qué es D minúscula? Pues el diámetro del nuevo envase, que es igual a la raíz cúbica de 1.273 que multiplica el volumen entre lo que se refiere al factor de relación. Tengo ya el valor de H, que también tengo la formulita para poderlo sacar, que es D minúscula por el factor de relación. Y voy a sustituir en mi fórmula. Vean ustedes ahí la sustitución en la propia fórmula y tengo un dato. Ya determiné el valor de D minúscula y determiné el valor de H minúscula. Posteriormente, con la relación de proporción, pues ya tengo así para corona, cuerpo, etcétera, se rige la relación de alturas. Entonces ese valor de R que estoy teniendo para mi relación que yo voy a estar sacando está dado por H minúscula al cuadrado entre lo que sería H1. Vean los datos cómo se van sacando. Ya tenemos la sustitución anterior. ¿Sí? Y lo que quiere decir toda esta parte de la operación es decir, si el frasco original tiene una altura, una corona con una altura de 18 milímetros, el nuevo frasco va a tener de cuánto su nueva altura de la corona. Fíjense bien de dónde sale el famoso 18. Vean la parte inferior de la página 5,16. Pues es ahí donde estoy tomando el dato, ¿no? Pues dice, se tiene un frasco con un diámetro de 100 milímetros y una altura total de 166 milímetros y se requiere un nuevo frasco con la misma forma con una capacidad de 600 centímetros cúbicos. Pero
En el dibujo que yo tengo abajo del lado inferior izquierdo, pues viene el diámetro, viene la altura total, pero también en el dibujito viene lo que es la corona. ¿Sí? Y esa corona pues me está dando de cuánto es ese valor, 18 milímetros. Ahí es donde sale el valor que uno puede decir, oiga, pues ¿de dónde me está sacando ese término? Y entonces ya teniendo de dónde están saliendo los datos, ahora sí podemos comentar ya la conclusión para hacerlo de mi envase. Es decir, si el frasco original tiene una corona con una altura de 18 milímetros, el nuevo frasco tendrá su nueva altura de la corona, que va a ser de 13.9 milímetros. Ok, ahora, yo ya estoy teniendo en el ejemplo que le estoy dando, dije una capacidad de 600 milímetros cúbicos. La pregunta que ahora les hago a ustedes en el nuevo frasco, ¿qué capacidad va a tener ahora? Puesto que ya tenemos su nuevo diámetro, su nueva altura y su corona. ¿Qué volumen va a tener ahora? Bueno, aquí está diciendo con una capacidad de 600 centímetros cúbicos, ¿no? Ya se tiene. La pregunta, perdón, sería ahí, ¿cuál había sido la capacidad cúbica que tiene el envase original? Profe, Mandé. me da que es de 1303. ¿El original? Sí. A ver, chéquele. Ok, puede ser que sí. ¿El original cuánto tenía de diámetro? El original. 100 milímetros, ¿no? ¿El nuevo cuánto tiene? 100 milímetros. ¿El nuevo cuánto tiene? Vean su figura en la 516, parte inferior derecha. 77.2. 77.2 milímetros. Ojo con las unidades. ¿Y la altura nueva? Ahí está puesto en el dibujo. 128.1 milímetros, ¿no? Claro, si lo conviertas a centímetros, 12.81 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener de un envase original, ojo, puedo irme para hacer de la misma forma para que tenga o mayor contenido, mayor capacidad o menor contenido. ¿Sí? Entonces aquí es donde ya tenemos nosotros la información para hacer un cambio de una botella similar. Si ustedes se fijan en su alacena, su despensa, a lo mejor encuentran en mayonesa la misma marca, tamaño diferente. O en el Nescafé, lo que sería el Nescafé en chiquito, que es para unas cuantas cucharadas para preparar unos cuantos cafés, o una botella un poco más grande. Mantiene, generalmente son la misma forma. Lo que está cambiando son capacidades. ¿Sí? Entonces vamos a poner con el mismo ejemplo, me van a dar una lectura para tomarlo. ¿Quién tiene por ahí un frasco de vidrio de Nescafé? O de otra marca, Dolac o cualquier otra marca. Ese mero. Yo tengo uno de Nescafé. Perfecto. Con ese, toma por favor con una regla. Voy por una que regla. tengas diámetro externo, altura y me das el tamaño de la corona.
Vamos a hacer un ejercicio de deberes. Y voy a suponer que tengo un restaurante donde yo sirvo, pero pues no les voy a dar a todos de una vez, o sea, les voy a dar el servicio que les pongo ahí su envase de café, pero no les voy a dar a cada quien en cada mes una botellota grandota, ¿no? Tengo dos opciones, o les doy sobrecitos, o así, si que me quiero sentir así un poquito de más categoría, pues les voy a dar un frasco más chico para poderlo tener. Entonces, ahorita que está su compañero, tú me das diámetro, altura y altura de la corona, por favor. La altura es de 21 centímetros, pero el diámetro, como lo tomo de la corona o de dónde. Sí, sí, de la parte inferior. Sí, la parte más, ahora sí que la parte más ancha que tengas de tu parte inferior. Ok. Porque voy a mandarla precisamente a la forma, pero en más chiquito. 8.5 centímetros de diámetro. Ok, ya lo tomaron nota todos, Eric, Yopua. Ok, ¿cuánto es de corona? Sin la tapa, ¿verdad? Sí, claro, quita la tapa y mides nada más la corona. Acuérdate, es la altura de la corona, ¿eh? No el diámetro. La altura de la corona. Fíjate la figurita como la tienes ahí bosquejada en tu página, en la parte inferior izquierda. Y estás tomando esa pequeña coronita, la altura chiquita, pues. Que es donde llega hasta donde enrosca tu tapa, ¿no? Es de 1 centímetro la corona. Ok, correcto. Ahí dice, por ejemplo, tu Nescafé, qué capacidad tiene, ¿no? Sí. ¿De cuánto es? 225 gramos. 225 gramos. Entonces le voy a pedir a Rosa Isis que me diga de qué tamaño quiere el frasco, de qué capacidad lo quiere. De 600. Lo quieres de 600 como en el ejemplo este que hemos hecho. Sí. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer entonces las dimensiones del nuevo envase de vidrio. El que tiene Yopio era ¿de cuánto era? Me decías la capacidad de 250 gramos, ¿verdad? 225. 225. Y ahora quiere, pues 600. ¿Qué va a ser, más grande o más chico el frasco? Más grande. Más grande. Pues vamos a ver entonces qué dimensiones va a tener. Háganos cálculos, por favor, de todo esto. Hagan de cuenta que es igual que el examen. Profe, ¿cuál era la altura del envase? A ver, la altura del envase que le habías dado de origen, ¿cuánto era? La altura son 21 centímetros, el diámetro es de 8.5 y la corona es de 1 centímetro. Ok, aquí está dado en centímetros, ojo, en el problema que está en el cuaderno, todo estaba en milímetros. Entonces, nada más la pregunta, ¿lo van a dar en centímetros o milímetros? Todo en milímetros. ¿no, profe? Sí, todo en milímetros. Entonces, nada más conviertan todo para que sea en milímetros de la base, la altura y la corona. Si se fijan, no tengo más datos. Y la capacidad, indudablemente, porque estoy marcando a la capacidad a la que quiero yo tener el envase nuevo, ¿no? Profe, ¿pero la capacidad se usa en gramos o se convierte a...? La capacidad está dado en este caso en gramos. Bueno, en centímetros cúbicos, perdón. Está dado en centímetros cúbicos. Aquí no entra por peso. Entra en centímetros cúbicos. Profe, pero por ejemplo, como nos dan en gramos, ¿no necesitaríamos la densidad del envase? Sí, pero no, a ver, ¿no viene por ahí la capacidad en centímetros cúbicos, de casualidad? Chécale, ¿no? Por favor. No, ¿verdad? Pero podemos sacar entonces ahora sí lo que sería su volumen, ¿no? ¿Cómo saco el volumen? Ya tengo la fórmula.
que está al inicio del problema en la 516. Porque ahí no me interesa qué producto sea, ¿no? Porque pues puedo tener diferente densidad y todo eso. Pero la fórmula de volumen, ¿cuál es de un cilindro? Ahí la tenemos. Pi, ¿por qué? Por D sobre 2 elevado al cuadrado por la altura, ¿no? Ok, pues calculen cuál es el volumen que tenía el frasco original. Porque tienen todos los datos, ¿no? Tienen el diámetro, tienen la altura, tienen el valor de la corona, pero no lo necesito ahí. Entonces, ¿qué capacidad tengo en centímetros cúbicos? En centímetros cúbicos, quiere decir que los milímetros se convierten a centímetros, lo que corresponde al diámetro de abajo, y la altura también en centímetros. Ahí nomás necesitan diámetro y altura. A mí me dio 1191 centímetros cúbicos. No sé si estoy. Sí, me da lo mismo. Profe, ¿a qué capacidad queremos? Profe, creo que tiene su micrófono apagado. Sí, perdón. Repito, lo de la capacidad que vayamos a tener, pues ya con las nuevas dimensiones que estemos sacando. O al revés, o sea, si yo ya tengo una capacidad, nada más voy despejando, me voy para atrás conforme a la fórmula. Pero me refiero a la que queremos llegar. El volumen 2. Profe, aquí podríamos aplicar una regla de 3, así como si 225 gramos es a 1191, 600 gramos ya podríamos sacar su nuevo volumen. Sí, pero también podemos irnos por el volumen, ¿no? Porque del origen puedo sacar mi volumen, ¿cierto?
Sí. Ok, entonces ¿qué es lo que estamos queriendo? Lo que comentaba su compañero era que ahora, aquí claro, aquí lo que estaba teniendo cuántos gramos, pero del valor del recipiente original puedo sacar su volumen, ¿cierto? Porque él me dio dimensiones, me dio un diámetro y me dio una altura. Sí, Pero sí, ya lo tengo, el volumen inicial. Ok, ¿cuál es el volumen inicial? 1191.64 centímetros cúbicos. Entonces ahora yo me puedo ir con el otro recipiente, porque yo voy a tener que tener un segundo volumen, ¿no? Ok, Realizamos regla de 3 como dijo la compañera. voy a hacer la regla de 3 para que puedan obtenerlo. Lo que Ok. sí, lo que yo quiero son a final de cuentas las dimensiones del envase, ¿no? Si te fijas de la página de la 516, del lado inferior izquierdo tengo las dimensiones del envase original y del lado derecho tengo las del nuevo envase. Entonces es lo que yo voy a requerir.
A ver, para irlo resolviendo, para lo que corresponde al nuevo, de los datos del envase original, ¿qué datos tengo? Tengo la altura, ¿verdad? Tengo el diámetro, ¿cierto? ¿Qué sigue? Saco lo que sería el factor de relación. ¿Cuál es el factor de relación del envase original que dio su compañero? Serían 210 milímetros entre 85 milímetros. Y da una relación de... 2.471 milímetros. ¿Hasta ahí vamos todos bien? ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a calcular es D minúscula. D minúscula es igual a la raíz cúbica de la constante 1.273 que multiplica al volumen entre el factor de relación. Y por otro lado tengo la altura, que está dado por el diámetro por el factor de relación. La altura pues va a ser fácil de poder sacarla ahora, ¿no? Fíjense bien, nada más vayan siguiendo lo que sería la página 516 donde está del lado derecho la fórmula, vayan nada más sustituyendo con mucho cuidado para que me den D minúscula y me den la altura minúscula. No se van a perder. Creo que ya, profe. ¿Ya? Ya. Ok, ya tienes también la altura de la corona, ¿verdad? Sí, pero no sé si esté bien en la altura. ¿Cómo saco la altura de la corona? Sería la dimensión por el FR. Si primero tienes el valor de R, fíjate en tu fórmula, página 516, la altura al cuadrado entre lo que es la H1. Y te va a dar un valor, fíjate, en el problema puesto era 0.771, a ti te va a dar otro valor. Y la nueva altura de la corona, ¿cuál va a ser? Era el valor original que se estaba teniendo de la corona que dio su compañero, dada en milímetros, que multiplico por la nueva constante que está sacando. Y te va a dar, lo que te voy a pedir es el esquema que me estés dibujando las nuevas dimensiones del nuevo frasco. Fíjate, en el nuevo frasco no te estoy pidiendo el volumen final, ¿no? No te pido la capacidad. Nada más te pido que me dimensiones el envase. Su diámetro, su altura y su corona. ¿Ya lo tienen? Es que en diámetro me da Ya, profe. 11.78 milímetros, pero en altura me da 29.124 milímetros, pero ese valor como que no me convence. ¿Cuál sería su volumen? Chécate por la fórmula de volumen, la capacidad. Porque el primer problema sí yo tengo una capacidad, ¿no? Porque tengo un diámetro original, tengo una altura y tengo mi fórmula de volumen. Porque no es el peso que lleva ahí del café, pues, sino es el volumen, la capacidad, que se da en centímetros cúbicos. Mi diámetro me dio de 117.9 milímetros y la altura de 291.21 milímetros. Ok, ¿y la corona? La altura de la corona me dio 13.87 milímetros. ¿Cuál era la original? La original de 1 centímetro. Si es 1 centímetro, que son 10 milímetros, y ahorita te está dando ¿cuántos milímetros? Ujú. 18 milímetros.
Aquí como que vamos a repetir, se va a tardar un rato. Una pregunta de las mujeres, Carmen Salazar, ¿tienes de casualidad un perfume en botellita? Pero que sea Sí. cilíndrico. Ok, chécate de qué marca es. Ah, O tráelo nada más a la vista, nada más que sea de tipo cilíndrico, para no meterme con figuras rectangulares, etcétera. Y también se puede hacer. École, no Juan. sé si se alcanza. Ese sí se ve. Ok. Ahora, suponte que a lo mejor si vas a una fiesta, pues no llevas toda el envase grandote, ¿verdad? Y No. tienes que tener un envase chiquito. ¿Sí? Ujú. ¿Esta de qué capacidad es? Ahí debe decir la capacidad. 236 mililitros. Mililitros, que en centímetros cúbicos sería ¿cuánto? Mm, Acuérdate, un centímetro cúbico, ¿cuántos mililitros tiene? dos- 2.36. Ok. No, 2.36, ¿qué mililitros? Yo veo bien grande la botella. Ah, no, perdón, son 236 mililitros. Ah, ok, está bien. Ok, con ese que tú tienes, ahorita tienes una regla para poder medir el diámetro inferior, la altura y tu altura de tu corona. Mm, a ver. A ver si tienes una regla a la mano. Ah, sí, ya encontré una. Ok, dime de tu botella original de perfume las dimensiones, su diámetro, su altura y su corona. Y ya me dice la capacidad. De diámetro son 3.5 centímetros. Ajá, 3.5 centímetros, anótelo. O sea, en milímetros sería ¿cuánto? Para que sea, vamos a ir 35. 35 milímetros. Ok, la altura en milímetros. Oh, 14.7 de altura. 14.7 centímetros, 147 milímetros de altura. ¿Y la Ujú. corona? 0.5 centímetros. O sea, 5 milímetros. Ujú. ¿Ok? Y ahora voy a requerir, para ese datos que dio su compañera, voy a requerir que hagas un frasco, pero ¿de qué tamaño son los chiquitos, los perfumes chicos que luego usan ustedes? ¿De cuántos milímetros es? Los chiquitos que luego llevan. Mm, no sé, me parece que puede haber desde 15, 10, y creo que hay unos de 5. Ok, ¿les parece bien de 10 mililitros? ¿Sale? Entonces, ¿qué dimensiones esa botella que tú tienes de perfume va a tener para tu botellita más chica? ¿Sí? Ahora voy al revés, voy de un tamaño grande y quiero reducir el tamaño para que me den las nuevas dimensiones. ¿Sí le tienen los datos que les dio su compañera Carmen? ¿Todos? Sí, profe, pero ¿podría repetir el de volumen actual, por favor? ¿Cuál es tu volumen actual que tiene de tu botella, por favor? ¿Tu capacidad? 236 milímetros. Mililitros, ¿no? La capacidad. Digo, sí, perdón, mililitros. Ujú. ¿Y que sería en centímetros cúbicos cuánto? Vamos a suponer que sea igual que el agua, ¿no? Para no meternos que en la densidad y todo eso del perfume. En mililitros, en centímetros cúbicos, ¿cuánto sería? A ver, un centímetro cúbico, ¿cuántos mililitros tiene? 236 centímetros cúbicos. Ok. Entonces ya con esos datos
van a hacer su cálculo y lo van a hacer de tarea. ¿Queda claro para todos? Jafet Abdi. Jafet. Sí, profesor. ¿Ok? Sí, sí. Pues fíjense, ese es un problema claro que viene para examen. Otro problema claro, ¿cuál van a ser los Incoterms que acabamos de ver? Tienen que saber identificarlos. Ahí llevo dos cosas que voy a ver. Tercero, ¿qué quedamos en que van a ser para examen? Que dije la clase pasada. Los pictogramas. Bueno, los pictogramas que tienen que saber o no, porque hay varias cuestiones que tienen que estar manejando ustedes. Pero ¿qué les encargué la clase pasada? Las normas. Encontrar un producto. Las normas. Exactamente, van a hacer la propuesta, la mejora de un producto. Sí, que ya tenemos eso. ¿En dónde viene? ¿En dónde lo vimos? ¿Qué capítulo? En el capítulo 6. ¿En el cuál? ¿Capítulo 16? Creo que sí. Sí, exactamente el capítulo 16. Que vamos a ver, ahí vienen los aspectos legales, pero viene otra parte que es el del diseño, capítulo que sería cuál, el 17, desarrollo de un proyecto de envase y embalaje. Vean su capítulo 17, por favor. No se pierdan. Sí, donde vamos a utilizar un Pareto, un Chicaguas, y van a hacer una propuesta de que ese envase o embalaje que estén teniendo ustedes, le van a hacer una propuesta de mejora, puesto que no lo van a poder realizar realmente. ¿Sí? Les subí inclusive algunos 2 videos de la cuestión de mejoras de envases. ¿Sí lo vieron? ¿O no lo vieron, Estefanía? Estefanía. Sí, bueno, vi una parte, es que mi internet ha estado fallando y no me deja descargar los videos. Bueno, abrir bien. Ok, entonces van a tener que checar esa parte de lo que corresponde a estos videos que le estuve subiendo. A ver cuáles son. Detienen los Incoterms que les pido que lo revisen y les subí 2 videos, los más ingeniosos empaques de comida jamás creados, ¿sí? Y la importancia de un buen embalaje, empaque y envase. Si véanlos esos o cualquier otro que ustedes consideren útil para ustedes en YouTube. La cuestión es que ustedes se apoyan con la creatividad que ya existe de algún producto de envase y embalaje que lo vean que tiene algún defecto porque se derrame líquido o porque se transmine, etcétera, que hagan ustedes una propuesta de mejora. Y tienen sus Ichikawas, tienen su Pareto, y en la última parte lo que corresponde a lo que sería su PERTO, su CPM que van a poner ustedes, y viene cuáles son las fases de evaluación que ustedes estarían proponiendo. Recuerden que ustedes pues no van a estar pidiendo ahorita costeos de los materiales, pero sí pueden hacer un diagrama de flujo donde me estén diciendo cuál es su fase de evaluación que están haciendo de su producto. Eso es ya para examen. Entonces ya ustedes tienen que haber ya definido, hoy ya tienen que tener definido qué tipo de envase o empaque ustedes estarían observando que está fallando. Y le voy a preguntar a varios de ustedes, Jesús Alfredo Mata. Jesús Alfredo Mata. ¿Me escuchas? Sí, profesor, es que no podía prender mi micrófono. Ok, ¿ya tienes definido algún producto con algún envase que hayas visto en tu casa? Pues estoy entre un cereal y otro empaque de harina. Correcto, entonces ahí tienes ya tu definición más o menos. Ivonne Rangel. Ivonne. Profe, es mi compañera que no puede hablar. Ah, ok, ok. Eric Damián. Sí, profe, Eric Damián. también tengo aquí unas propuestas que estoy viendo sobre empaques de Okay. unas botellas. Correcto, entonces ya tienen más o menos definido. Entonces, la próxima sesión, que es el martes próximo, sí les voy a preguntar y ya cada quien debe tenerme definido eso, porque recuerden que eso va para su segundo ordinario y es el jueves 4 de noviembre.
Entonces ya el tiempo se nos va rápido, entonces aquí es donde tengo que empezar a afinar detalles con ustedes. ¿Todos tienen prendida su cámara? Creo que no. Y es que ya voy a suspender la grabación y el que no aparezca en cámara pues es falta automática. Si se están viendo en la propia pantalla porque estoy yo compartiendo, pues están viendo quiénes sí están. Y pues los que no están, pues es que no prendieron su cámara y por lo tanto no es asistencia. Los prendan su cámara. Voy a dejar ya detengo la grabación.